Bien. Bueno, ¿empezamos? Sí, ¿De a sí. poquito? ¿Les Bueno, parece? dale. Bueno, estábamos hablando con las chicas que para empezar nos gustaría que se vayan presentando cada uno, que nos cuenten a ver por qué están acá, qué expectativas tienen del taller, eh, tanto para ayudarnos a nosotras a ver cómo lo vamos encuadrando, como también para que nos conozcamos entre todos. Por ahí hay algunos entre ustedes que no se conocen. No sé si alguno es voluntario de empezar. Yo empiezo. Yo sabía que iba a empezar Víctor. Y Bien. es más fácil. Compartir, así podemos ver la Ah, pantalla. sí, deja un cachito de compartir, así nos vemos. Tienen razón. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Bien. Adelante, Víctor. Te escuchamos, Víctor. Bueno, buenas tardes a todos. A la mayoría de los chicos no, a la mitad los conozco y a la mitad no los conozco. Terminé de cursar el año pasado, de rendir el último final. En realidad soy un ingeniero civil ya mayor y que cuando apareció la oportunidad de la carrera no dudé y me anoté porque siempre trabajé haciendo topografía y bueno, me encantaba en realidad. ¿Por qué estoy en el taller? Es algo que siempre le reclamé a las profe, de que como yo no pude hacer ninguna pasantía, ni tuve experiencia de trabajar en ningún estudio, ni nada de eso, veía un déficit en el manejo de herramientas como el CIAPA y esas cosas que yo sentía como que, bueno, que no lo tenía, y eso es un poco lo que espero del taller, básicamente, que era algo que siempre reclamaba Cecilia, que nos enseña a hacer una célula en CIAPA, en CIAPA, en CIAPA. Vamos a hablar de CIAPA, vamos a hablar de CIAPA. De todo un poco, sí. Eso, no sé qué más quieren que le cuente. Está bien, Bárbara. está bien. Ya nos pusiste al tanto, a ver. ¿Quién sigue? ¿Quién quiere hablar un cachito? ¿Chicos? No hay nadie. Ahí está Pierina que prende el micrófono. Hola, Pierina, ¿cómo estás? ¿Qué hace Pierina? ¿Todo bien? Bien. Bueno, ya todos me conocen, creo en el Zoom. Nada, yo por ahí busco dar un poco de respuesta a esta incertidumbre, que yo recién inicié los trámites de matriculación, así que nada, quiero sacarme algunas dudas con el tema también de los aportes y todo eso, así que espero que me pueda servir. Bien. Muy bien. Bueno, perfecto. ¿Quién sigue? Bueno, hablo yo. Dale. Hola, 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 ¿cómo andan? Tanto tiempo. Tanto tiempo, sí. Bueno, creo que sí, que me conocen. Soy Milena Bonazo, por si hay alguno que no me conoce. Estoy terminando de rendir las últimas 2 materias. Y bueno, este curso la verdad que está buenísimo para poder aprender cosas que por ahí no se ven en la facultad. O sea, en lo que es el ámbito laboral, que por ahí no tenemos experiencia en eso, así que me parece que bueno, me anoté por ese motivo. Bien. Creo que nada más. Bienvenida. ¿Los demás? ¿Hay alguno Me voy a del parar otro un lado? segundito a cerrar la puerta y ven. ¿Por qué? ¿Hay alguno del otro lado de la pantalla? ¿No están? ¿Juan? Hola, ¿se me escucha? Sí. ¿Cómo andan? ¿Cómo está, Juan? Todo tranquilo. Bueno, soy Juan, creo que me conocen todos, pero por las dudas. Y también saber más que nada lo que sería el manejo de CIAPA, un poco de la cuenta que se maneja en ARBA, y bueno, yo creo que todo lo que expliquen, lo que es el día a día de la parte profesional,
nos va a servir. Muy bien. Bien, perfecto, Juan. Germán. Hola. Hola. Hola, Germán. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, Bien, tanto tiempo. la verdad. Saludos a todos ahí. Bueno, esto de la virtualidad nos ha Pues, alejado de la facu y no nos vemos, no nos cruzamos. de las aulas. Mm. Bueno, pero ustedes están muy en contacto todos, o la mayoría en general. Pero bueno, ahí yo me sumé hace unos días atrás con un grupo de chicos que está cursando ahí con Cecilia y Angie. Así que, bueno, repasando un poco los contenidos de Catastro, como bueno, para tratar de presentar la materia. Bien. Así que, bueno, ahí retomando un poquito, pues bueno, el año pasado, la verdad que un poquito complicado, y bueno, me atrasé un poquito más, digamos, con la No preparación importa, de las materias. no importa. Así que, bueno, nada, un gustazo poder compartir el curso y bueno, ver también de un montón de dudas que uno tiene al no estar metido en la actividad, en la profesión, y bueno, ver, incorporar estos contenidos. Perfecto, perfecto. Esperemos poder cumplir con las expectativas, chicos, de ustedes. Bueno, con toda la experiencia que cuentan ustedes, bueno, ya varios de los chicos también que están ejerciendo, así que, bueno, los saludo a todos y bueno, nos vamos a estar viendo estos días. Bueno, dejo el lugar a Bárbaro, otro. Germán, gracias. Bueno, gracias, Germán. Nos vemos. Gracias a ustedes. Hola, Hola. Hola, tanto tiempo. es verdad. ¿Todo bien? Todo bien. Bien. Todo bien. Bueno, al igual que los chicos, ahora me encuentro, pero nada que ver con, o sea, la parte de topografía y legal y todos los temas, explicar un montón de dudas que espero que me sirva. El tema de los aportes y todo va a ser unido. Así Bueno. que Sí. lo espero aprovecharlo full y no lo vimos tanto en la facu así de fondo. Así que esa era la idea. Bien, bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Si no, ya pasamos. ¿Eh? Como quieran. Está con la cámara Loana. No. Sí. Mica. Facu, ¿alguno más? Bueno. Bueno, Viste que siempre decimos, Cecilia, que los de Olavarría son más charlatanes que los de Bahía. Hoy hoy no no fue así. Eh, No fue así. hablamos con Graciela y con Angie que, digamos, lo que queremos plantear con este taller es un ida y vuelta todo el tiempo. Nosotros tenemos en mente algunos temas, nos encantaría que ustedes propongan y digamos, y traigan más contenido como para que quieran ver tal tema y bueno, lo preparamos y lo encaramos. Por eso les pido, por favor, que participen. Ujú. Tal cual. Sí, con dudas, con consultas, con experiencia, con lo que Porque sea, es bienvenida. es muy aburrido que hablemos nosotras solamente, así que trataremos de que sea un ida y vuelta y que, digamos, que haya un intercambio. ¿Eh? Esperemos no ver tantas cámaras apagadas todo el tiempo, ¿no? Sí. Sí, la verdad que sí, que no es muy lindo verlos así apagados. Hola, Víctor. Nos gusta y Ay, ahí además habilitar. aparecieron. Ahí están. Acá. Tiramos de la oreja, Ahora tiramos de la sí. oreja. Sí, no se imaginan lo feo que es hablar una cámara apagada. No, totalmente. No, hay veces que Totalmente. pueden tener problemas con internet y bueno, se entiende.
pero bueno, los que puedan, por favor, prendanlas. Sí, sí, tal cual. Ya. Bueno, bien como dijo Ceci, el objetivo de este taller, sí, y ha surgido a pedido de ustedes, nace un poco de la necesidad de esa falta que por ahí quedó en la currícula de alguna materia que pudiera condensar estos temas. Tratamos de hacerlo, o sea, nos propusieron un taller de 30 horas, bueno, nosotros no lo pensábamos tan extenso originalmente, por eso es que nos interesa mucho que todo aquello que ustedes necesiten saber, que nos demos el tiempo también para armar, porque vamos armando obviamente aquellos temas que no tenemos previamente preparados, vamos a trabajar interactuando, vamos a hacerlos trabajar a ustedes, porque este formato de taller así lo amerita, así que va a haber propuestas, seguramente organizaremos algunos grupos, y ustedes tendrán que leer, tendrán que presentar alguna tarea, y vamos a debatir. Vamos a entendernos como estar en la puerta de la profesión para aquellos que todavía son estudiantes, y los que ya están tan al filo, así como Víctor, que nos puedan aportar además su experiencia, porque la tiene, y yo tengo que destacar, Víctor, que esto que haces y lo que hiciste no es para tirar flores, pero la verdad que yo admiro que hayas dejado un lugar para la agrimensura tan importante teniendo un título universitario. Entonces me parece que sos uno de los pocos casos, o no sé cuántos hay, pero la verdad que te felicito, y además supe el desafío que es ponerte. Gracias. Germán también es ingeniero. ¿Quién? Germán Germán. también. Ah, Germán también. Ah, mira. El chino también. Sí, Emiliano qué raro no se anotó. No me di cuenta de mandarle un mensaje yo. El chino, Ajá, iba a decir. hay un montón. Ah, bien. Yo no sabía eso. Bueno, perdón. Sí. Perdón. Bueno, No sé si Los tanto, chicos son somos tres. ingenieros civiles. Sí, Son los tres. chicos ingenieros civiles. No. Y Emiliano electromecánico. El chino es industrial, me parece. Electromecánico. Electromecánico. Para Emilio. ¿Y vos, Germán? Ah, y Mile Maurici también. Mile Maurici es industrial. Sí. Quiero decir, no que sean profesionales, que además sean ingenieros, o sea, que por esta de historia que traemos con los ingenieros civiles de superposición ¿no? En esos temitas delicados que son, de los que solemos hablar. Bueno, nada. Bien. Bueno, bienvenidos a todos. Me toca empezar a mí, hablando un poco de la normativa que nos rige digamos, en el ejercicio profesional. Así que voy a empezar a compartir. Yo, por una cuestión, tengo a mi hijo arriba trabajando y he tenido hoy algunas idas y vueltas con internet. Me voy a ver después en el momento que habilitemos, voy a apagar la cámara y nada, pero los veo a ustedes, obviamente, simplemente por miedo, porque hoy tuvimos algunas fallas aquí. Así que pido disculpas, pero no me gusta hacerlo, pero bueno, apago un tiempito, y si veo que si mi hijo se va, vuelvo a conectar la cámara. Comparto. Espera. Uy, yo me olvidé cómo era esto. Estás habilitada, ¿eh? Sí. Por la duda de... A ver, esperen un cachito. Ahí voy. Ahora sí. Ahí encontré el camino. Bueno. Y ahí vamos. Miren que no se me baja. Toca el Sí. el iconito al lado del librito, abajo. Al lado del librito.
Es como una presentación, dice Notas, presentar o algo así. Notas, comentarios, un simbolito, un librito, el de al lado. ¿Viste abajo? Abajo Sí, a la derecha. sí, no, pero lo que pasa es que me lo tapa el de compartir. A ver, espera. voy de nuevo. Sí. Me lo Estoy tapa y no. apretando F5. Gracias, Mica. ¿Con qué? ¿Con F5? Creo que sí. F5 me decís. Bien. Bueno, pero Grace tampoco. Hoy que. Acá está. Grace. Bien. Ahora, tampoco. Para empezar. Hoy ya estaba bien puesto. No sé qué veces. Sí. Hoy sí. ¿Sabes qué? Minimizar el PowerPoint. No, o si no, presentación con diapositivas de presentación. Claro. En presentación con diapositivas. Ahí está. Y ahí está, bien. Desde el principio, ahí. Ahí. Ahora está. Gracias. Vamos. Bueno, gracias, chicas. Bueno, taller de práctica profesional, no podemos empezar a hablar de este tema sin presentarnos. Y bueno, y a mí me parece interesante, más allá de que sabemos quiénes somos y qué hacemos, ¿sí? Definirnos cómo somos. Una de las cosas que yo siempre planteo en clase con nuestros alumnos, y lo hago también un poco como un juego, es decir, ¿qué es la agrimensura? Porque todos sabemos qué hacemos, pero de alguna manera cuando nos presentamos en sociedad, ¿realmente tenemos una buena definición de lo que hacemos? Entonces, hablando un poco de este tema, y que he visto que en el correr del tiempo siempre se encuentra dificultad para definirnos, y me parece muy interesante que como todo, en la vida vamos buscando la forma de definirnos porque habla de nosotros. Y entonces hablar de nuestra profesión es hablar de lo que hacemos. Decir que la agrimensura es una disciplina que se ocupa de la identificación de los límites, de la delimitación, obviamente a través de tareas que todas terminan en ción, de la ubicación, de la identificación, delimitación, medición, representación y evaluación del espacio y la propiedad territorial, ya sea pública o privada, urbana o rural, tanto en su superficie como en su profundidad, así como también en la ubicación, así como también de la ubicación y control geométrico de obras, organizando y conduciendo su registro, es decir, el catastro. No podemos dejar de hablar de nosotros, sino a su vez sabemos qué es lo que podemos hacer. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Está condensado en forma muy, digamos, estricta en lo que nosotros denominamos alcances. Antes le decíamos incumbencias. Pero particularmente, y en esto sí nos tenemos que centrar, a partir de la resolución, la 1254 del 2018, se han definido claramente las tareas reservadas del agrimensor y del ingeniero agrimensor, obviamente que tienen alcances equivalentes. Y esas tareas están definidas en estos 3 puntos. La determinación y la verificación por mensura de los límites territoriales, el certificado del estado parcelario y los catastros. Entender que estas tareas son propias del ingeniero agrimensor y obviamente del agrimensor
es saber claramente de nosotros. Estas cuestiones obviamente nos colocan en responsables de la ejecución de todas estas tareas profesionales, pues somos los indicados por el Estado como los responsables máximos frente a esta situación. Así que, de alguna manera, destacar estos 3 puntos en un inicio implica destacar la seriedad de nuestra labor profesional frente a estas labores. Los alcances son todas las tareas para las que estamos habilitados a trabajar. Y esto realmente, el espectro es grandísimo. Aquí están señaladas solamente algunas, por eso puse puntos suspensivos, porque la verdad que la cantidad de tareas que podemos realizar son extensísimas. Sería muy difícil que la universidad, como ustedes de alguna manera estuvieron haciendo alusión al principio, nos pudiera preparar, digamos, o entrenar en todos los alcances de manera, digamos, óptima. Lo que hace la universidad en este caso es darnos las herramientas básicas para que nosotros podamos, de alguna manera, con a veces estudios adicionales, con cursos de posgrado, con carreras de posgrado, poder especializarnos en tareas a veces más complejas. Es por eso que una de las cuestiones por las que nace este taller justamente tiene que ver con esta, ¿no? Con esta cuestión que ustedes reclaman a la facultad o a la universidad respecto de las necesidades de aquello que no se vio. Evidentemente se cumple con las tareas básicas para después poder de alguna manera ahondar en la medida de que la tarea así lo requiera. Muchas veces lo hablamos con Cecilia, hoy casualmente a la mañana, y decíamos, al lado de todo lo que nosotros salimos sabiendo cuando nos recibimos, yo soy más grande que Ceci, bastante más grande, y la verdad es que nos quedó... Si me estás diciendo ahora, no te escucho bien. Tampoco tanto, más grande. Bueno, bueno. No voy a decir que soy, no voy a decir una mala palabra, pero... No. Quedo descontada. No, para nada. No, lo que quiero decir con esto es que muchas veces nos quejamos de las cosas que no... Bueno, no sé si nos quejamos, nosotros veníamos de otra época, pero la verdad es que nos faltó mucho por hacer y muchas cosas las fuimos aprendiendo en el quehacer de la experiencia día a día. Yo recuerdo claramente el día que salí a hacer una mensura y me encontré que la primer distancia esquina o la representación de los títulos linderos físicamente determinados en el macizo no me coincidía con lo que me tenía que dar. Y entonces toda esta cuestión de cómo resuelvo, de cómo llevo ese dato a través de la mensura, cómo diagnostico exactamente los límites de un inmueble. Y en esto vamos a tener siempre variables, ¿sí? Yo digo, cada uno tiene obviamente una calidad de trabajo, una exigencia, pero en todas estas cuestiones no puedo decir, y esto me hago cargo de lo que digo, pueden no coincidir, que hay una única ubicación del inmueble, ¿sí? A mi criterio, desde mi trabajo profesional, de los 20 y pico de años que llevo en la profesión, a mi criterio tenemos, digamos, cuando tenemos que delimitar un espacio territorial, podemos encontrarnos con diferencias cuando no partimos de puntos certeros, donde dos profesionales o más podemos tener diferencias. Y en esto, ¿puedo decir algo? Sí, señor. Adelante. Bien.
con referencia a lo que está diciendo Graciela, de que la universidad es imposible que les dé, digamos, conocimiento de todo lo que, del abanico de actividades que podemos ejercer. Yo lo que siempre les digo a los alumnos es que uno nunca deja de estudiar, nunca, ¿sí? Yo cuando me recibí pensé, qué suerte, no voy a estudiar más. No, olvídate. Siempre hay cosas nuevas, siempre hay que avanzar, siempre. Lo que me parece que apunta Graciela que está diciendo es, ustedes lo que tienen que tener es criterio para resolver las cuestiones que se les presenten, ¿no? El criterio de un profesional que si hay un tema, hay un montón de temas que ustedes por ahí nos van a plantear en este taller, y la verdad que no lo vamos a saber, porque tampoco somos que sabemos todo, y, o sea, va a haber un montón de temas de que no sé cómo se hace, no sé cómo se resuelve, entonces trataremos de transmitirle lo más que podamos, pero en realidad nadie sabe todo. Claro. Es así, nadie sabe todo, y en la medida que uno va ejerciendo, sí puede formar ese criterio que les digo yo, ¿sí? Lo que estaba diciendo recién sobre la ubicación de un inmueble, eso se genera en la medida que uno sale a medir, encuentra casos, determina, bueno, esta situación la resuelvo así, por tal cosa, digamos, eso es lo que vamos a tratar de transmitirles, ¿sí? Listo, Grace, perdón. Sí, no. Por favor, interrumpan y además pregunten lo que quieran preguntar antes de que se le vaya el tema. Me parece genial que esta es la idea, justamente porque recuerden que es un taller, no es una clase magistral para nada. La cuestión es tratar de intercambiar nuestras experiencias también. Yo les cuento un caso, ya que se plantea este tema. Hace mucho tiempo en un barrio de aquí, de las afueras de Bahía Blanca, yo hice un amojonamiento. En el momento que hice el amojonamiento y que determiné la ubicación del inmueble, había 2 o 3 propiedades construidas, ¿sí? No más que eso, ¿no? Entonces, identifiqué en función de mi lectura, de mi diagnóstico, obviamente con la medición, fuimos con estación, fuimos con el equipo apropiado para la situación, y determinamos y pusimos estacas en la ubicación que de alguna manera el resultado de la medición nos dio. Ocurrió 4 años después o 3 años después que una colega se acercó a hablar conmigo y me dice, Graciela, tengo una diferencia con vos, había sido alumna nuestra, y me dice, vos pusiste unas estacas en un lugar y yo hago la medición y la cuestión me da diferente, no es mucho, pero me da diferente. Entonces, esto de conservar nosotros hoy en día las mediciones, de tener nuestro CAD, de terminar, de ver cómo nos ubicamos dentro del inmueble para poder identificar ese diagnóstico, siempre es un elemento válido. Yo siempre digo que el urbanismo es muy dinámico y ese urbanismo, porque donde nosotros definimos una estaca, detrás de eso viene el albañil que va a montar la pared, tratando de justamente delimitar ese espacio. Esa estaca, si fue movida, si la sacaron para correr, bueno, todos los elementos que puedan pasar detrás de esa certeza, la única forma de comprobación que tenemos es el CAD con el que trabajamos originalmente. Y esta sucesión de situaciones va generando lo que yo denomino un urbanismo dinámico. Quiere decir que detrás de esto, ay, discúlpenme, pero está justo una perra, esperen, voy a cerrar la puerta. Creí que era de Angie. Creí que era tuya ese perro. No, yo tengo la puerta cerrada. Sí, hoy empezó a ladrar y por eso cerré la puerta. La chiquita mía es tremenda. Lo despachó.
Perdón, chicos, discúlpenme, pero si no empiezan a ladrar los perros. Bueno, entonces les decía, la identificación de ese lugar que para mí era tan claro, cuando lo voy a rever, era otro el escenario. No era muy diferente, era otro el escenario. Entonces, yo a través de mi CAD expliqué cómo había tomado la decisión. Y bueno, y ya no había 2 casas construidas, había 5, 6, ¿no? o más, solamente en la línea de identificación de ese espacio territorial. Entonces, las cosas van cambiando, y eso que fue en un momento puede no ser tal. ¿Por qué? Porque obviamente el urbanismo es dinámico. Y estas cuestiones... ¿Puedo agregar algo un chiquitín? Sí, todo, lo que quieras. No, qué bueno que la colega se acercó a hablar con vos. Bien. O sea, qué bien, porque por ahí pasa eso de que hay 2 estacas 5 centímetros separadas, 10 centímetros separadas, Sí, y después sí. se genera como un tema, no, el agrimensor me marcó acá, dice un vecino, no, pero a mí me marcó acá. Entonces, qué bueno por ahí que se acercó a charlarlo con vos. Acá no se da eso, prácticamente. Ustedes lo tienen que proponer. Yo lo charlo Sí, mucho lo hemos charlado práctica. en las reuniones de la asociación, se ha charlado, porque por ahí, no, pero a vos te amojonaron mal, ¿viste? Sí. Y ponen al comitente en el medio con algo que se podría charlar primero y solucionarse entre colegas por ahí. Yo creo que es fundamental. Primero, por esto de solo... los criterios que decías vos recién, digamos, ¿no? Claro, claro. Lo que quiero decirte con esto, quiero decir a todos, que realmente uno puede cometer errores, nadie está exento, ¿sí? Por eso, gracias a Dios, el Consejo nos puso un seguro por mala praxis a disposición frente a alguna situación de este estilo. Pero quien es serio en el trabajo y se encuentra con estas diferencias, está muy bien que se plantee entre colegas. Yo esto lo charlo mucho con los chicos en práctica, particularmente. Primero vayan a ver al colega que hizo el relevamiento o la identificación de los límites, y después entre ustedes se ponen de acuerdo y toman la decisión, porque nosotros estamos tratando de asegurar jurídicamente los límites. Y entonces, esto no es, siempre lo digo, esto no es una sola opción. Si nosotros tuviéramos en cada esquina un punto fijo del que poder partir para poder identificar exactamente cómo estamos ubicados o cómo debemos estar ubicados, seguramente la cuestión tendría algunas diferencias. Ni hablar que cuando los barrios son nuevos y tienen esa posibilidad, ¿no? de que los catastros trabajen de esta manera. Pero bueno, nosotros traemos, lo nuestro no es así, y la idea es que para hacerle bien a la agrimensura, es importante que los profesionales trabajemos en conjunto. Y contribuir a la paz social. Sí, contribuir a la paz social. No generar... Lo dice Pesolano. ¿Eh? Pesolano decía el bien común y la paz social. Exactamente. Es que es muy importante. No estamos para generar litigios. Sí. Si acá en Olavarría, que son 6 o 7, no se hablan, ¿qué va a ser cuando sean 20? No sé, esperemos que mejore la situación. Van a depender de nosotros, chicos. Claro. La responsabilidad va a estar en ustedes, chicos. Sí. Ustedes no piensen que las cosas no se pueden hacer porque no se venían haciendo. Ustedes piensen que se puede cambiar la historia. Y en esto no es que yo sea una optimista de aquellas, sino que me parece que hay que sembrar esa semilla, porque hoy puedo estar cuestionada yo por esa ubicación de límites. Mañana puede estar cualquiera de ustedes. Porque el escenario va cambiando y uno, mientras trabaje, trata de hacer las cosas bien, pero a veces no ocurren, o si es por negligencia de uno, bueno, eso tendrá un camino, pero cuando aparte esto pasa... Claro, yo creo que también cuando uno dice, no, acá el agrimensor amojonó mal, a una persona que no entiende quizás de la profesión, no solo es como que hace quedar mal a ese agrimensor, sino a todos, porque la persona va a pensar, ¿cómo? ¿Tendrían que estar todos en el mismo criterio? ¿Por qué uno dice acá y el otro dice acá? Es como que se genera eso que no está bueno. No, claro que no está bueno. O sea, como que perjudica a todos.
más allá de quién lo hizo, digamos, ¿no? Yo les digo una cosa, cada vez que escucho a algún comitente que me dice, mire, yo quiero que usted me lo amojone o que usted me marque los límites, pero no quiero 1 centímetro de más ni 1 centímetro de menos. Yo ahí ya tiemblo porque digo, sinceramente es lo que busco, no hace falta que me lo aclare, pero si además me lo aclara, es como que se duplica la presión. Y la verdad que mi posición es la que mejor entiendo en este momento en función del diagnóstico que doy, de la medición que hice y de los elementos en los que me apoyo, que a veces pueden no ser los mejores. Entonces, en esto obviamente que hay que hacer un análisis general de la cuestión. Pero quiero decir, con esto los quiero invitar a su vez a que no tengan miedo, ¿sí? Que les va a pasar, que van a trabajar de la mejor manera y a veces les va a costar mucho tomar decisiones. Entonces, esto nos pasó a todos, esto es lo que le queremos decir. Esto nos fue y nos sigue pasando. Muchas veces encontramos situaciones que nos son dificilísimas de resolver. Y bueno, y uno toma el criterio más sano, tratando de que o sea, de hacer el menor daño posible en la medida de que se pueda. A veces no hay opción, a veces las cosas están claras. Bien. Seguimos. Entonces, hablando un poco de qué pasa con nosotros, pues estamos hablando de la profesión, pero en todo esto hay un organismo que de alguna manera nos protege. Hay un organismo como es el Consejo Profesional de Agrimensura, que está por algo, está creado porque hay una facultad delegada o sea, una facultad no delegada a la nación por la provincia, y que, claro, y que una facultad reservada, gracias Ceci, que a su vez fue de alguna manera direccionada a los consejos y colegios profesionales. Entonces, ¿qué deja? Que deja en manos de los propios profesionales el gobierno de sus matriculados, ¿sí? Organizar ese gobierno en sí, o sea, la parte directiva de los órganos directivos de ese consejo también están en manos de los propios matriculados, y además tener esa tercer pata que es la potestad disciplinaria. O sea, lo que implica la posibilidad de juzgar y sancionar aquellas cuestiones contrarias a la ética, ¿no?, que puedan estar ocurriendo dentro del ámbito de la agrimensura. Esto son 3 patas características, tanto de los consejos como de los colegios profesionales. Ustedes saben que nosotros nos llamamos consejo, pero está el colegio de ingenieros, está el colegio de abogados, está el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. En realidad son similares, ¿sí? O sea, obviamente cada uno destinado a la profesión que está, digamos, cubriendo, que está protegiendo, pero sí tienen los mismos elementos constitutivos. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo nace? Como les dije, el control del ejercicio profesional es una facultad que no delegada por las provincias a la nación, mientras que el Estado Nacional sí, a través de la facultad que le atribuye la Constitución en su artículo 14, y consolidada, como dice, por la Ley de Educación Superior, rige todo lo concerniente a la formación universitaria. Así que si nosotros tenemos un tema de incumbencias, sabemos a quién nos tenemos que dirigir. Si tenemos un tema del ejercicio profesional, sabemos a quién nos tenemos que dirigir. Esto es para delimitar bien las facultades y los ámbitos
de acción frente a algún reclamo sobre estas temáticas. Vamos a hacer un poquito de historia. ¿Qué pasó? Está medio desordenado esto, perdón. ¿Qué pasó en la historia? ¿Qué pasó antes del año 1985, que fue cuando se creó el Consejo Profesional de Agrimensura? Pues bien, existía la ley 5140, que fue por la cual se creó en el año 1947 el Consejo Profesional de Ingeniería. Este Consejo Profesional de Ingeniería, que obviamente era el organismo que entendía en todo lo relativo al ejercicio profesional, involucraba a más de una profesión. Están dentro en esta etapa, ¿no? Estuvieron dentro de este consejo profesional los agrimensores, los ingenieros geógrafos, los ingenieros agrónomos, los arquitectos, los ingenieros civiles, más los técnicos. En este consejo profesional, en realidad, en ese momento, empezaron a surgir las situaciones propias que hoy está liderando nuestro propio consejo. Necesitaba llevarse un registro de los profesionales y de los auxiliares técnicos de la ingeniería que permitiera saber qué profesionales había, identificarlos, porque justamente de su labor podían surgir situaciones que merecieran en algún momento por allí alguna cuestión disciplinaria, o alguna sanción disciplinaria, alguna cuestión, no sé, de asistencia dentro del consejo profesional, situaciones propias del ejercicio y del control que implicaban que esos registros debían existir. Entre sus funciones, estas son algunas extraídas. En realidad la ley es muy cortita, es muy básica, habla de estos 4 puntos, obviamente con su decreto reglamentario posterior esto se profundiza un poco más, y fundamentalmente habla de estas 4 cuestiones vertebrales, como también de la regulación de honorarios administrativos o judiciales, extrajudiciales, a pedido de parte, como dice aquí la placa. Estaba integrado por 9 integrantes. Había un representante del Poder Ejecutivo, un representante por cada profesión de las que le hablé. Nosotros compartíamos una banca entre, o podía ser agrimensor o ingeniero geógrafo, que digamos nuestras incumbencias son equivalentes, y además había 2 por otras especialidades y 1 por el Colegio de Ingenieros. En este escenario estuvimos de alguna manera en el andar de la agrimensura, siempre no nos benefició esta cuestión. Y de alguna manera fue voluntad de varios agrimensores. Si ustedes miran, en algún momento tienen ganas de mirar un poco la historia en la página del CPA, ahí están nombrados esos agrimensores que a través del esfuerzo y del apoyo del Colegio de Agrimensores de la provincia de Buenos Aires fueron empezando a armar la norma, a trabajar en forma muy rústica, diríamos. Es un tema que nosotros en la Universidad del Sur lo hemos escuchado en reiteradas ocasiones, pues el agrimensor Chesnievar, que fue partícipe de esa época, nos contaba cómo empezaron a atarse estos grupos, cómo se empezaron cómo entre todos en la provincia de Buenos Aires, recuerden que la norma es provincial,
se venían de distintos lugares con sus autos, poniendo combustible para poder trasladarse. Obviamente no había dinero como hay ahora. Hoy somos un consejo profesional muy diferente. Tenemos un montón de dinero dentro digamos, de los recursos económicos y financieros con los que puede contar nuestro consejo, y somos otro consejo profesional, no los del inicio. Y pudimos así separarnos. Yo creo que gran parte de este tema tuvo que ver con la superposición que había con los ingenieros civiles, que realmente no nos beneficiaba, y entonces de alguna manera pudo crearse el Consejo Profesional de Agrimensura en el año 1985. Esto es un poco parte de lo que le dimos como información para que ustedes tuvieran, digamos, para poder trabajar y leer. Son elementos que en general, cuando se reciben en épocas normales, el Consejo les facilita a través de alguna publicación que tiene el propio Consejo, y cuenta con estos elementos. Una que es la ley propiamente dicha, la 10.321, de creación del Consejo Profesional de Agrimensura, el reglamento de procedimientos, digamos, directamente relacionado con la ley, el Código de Ética Profesional, que tenemos de alguna manera más extendido, porque hay algunos artículos de la normativa de la 10.321 que ya hacen alusión a algunos, digamos, a acciones contrarias a la ética, pero fue extendido, fue ampliado a través del Código de Ética, y luego el reglamento de procedimiento del Tribunal de Disciplina. También muy conciso, muy de alguna manera reducido y ampliado después por un reglamento interno que se fue formalizando más adelante, y que no se los puse a disposición, pero que lo pueden encontrar en la web. Me parecía que esto con estos elementos alcanzaba, porque como también hoy hablábamos con Cecilia, hace un rato decíamos, nadie está exento de poder estar integrando el consejo, tener la suerte de poder participar como autoridad, y esto lo debemos conocer. Es responsabilidad nuestra conocerlo, de qué se trata, dónde poder ir a buscar la información. Como también le dijimos, no se sabe todo, pero sí estos temas están buenos abordarlos desde este lugar de reflexión o de debate. La norma en sí esencial está dividida en 11 capítulos, ¿sí? La 10.321 propiamente dicha habla del Consejo Profesional de Agrimensura y sus atribuciones, de las autoridades del Consejo y sus funciones, de las asambleas, del Consejo Superior, del Tribunal de Disciplina, de los colegios de distrito, de las elecciones, de los recursos económicos del Consejo, de los colegiados y las disposiciones generales. Y por otro lado, bueno, el reglamento de procedimiento habla de todos estos temas, pero de alguna manera lo hace un poco más reglamentario, ¿no? Como reglamento habla de plazos, de cuestiones de forma, que están relacionados con lo que está tratado en la propia ley. Y después ya el Código de Ética es un poco un capítulo aparte, porque habla obviamente de las cuestiones propias de la ética, y lo divide en estos 3 parámetros. Habla del Código de Ética para con la profesión, para con los colegas y para con los comitentes, empleadores o público en general. Bien, esto lo vamos a ir desglosando de a poco. Esto es un poco la presentación general. Y de a poco vamos a ir tratándolo más en forma particular. Como les dije, la promulgación de la ley fue el 12 de septiembre de 1985. El carácter que tiene el Consejo Profesional de Agrimensura es el carácter de persona jurídica paraestatal de derecho público.
Si ustedes me preguntan esto exactamente qué quiere decir, esta es mi lectura, no soy abogada, pero ni lejos de esto, pero es realmente una persona jurídica que está controlada por el Estado provincial, por esta facultad que fue reservada, que la provincia se reservó a sí misma. O sea, delegan los profesionales la administración, el control del ejercicio profesional, pero con la mirada del Estado por encima de todo. Por eso se habla de persona jurídica paraestatal, ¿sí? Obviamente que el objetivo fundamental es la regulación del ejercicio profesional de la agrimensura. Entonces, yo destaqué este artículo, que me parece importante, que es cómo se define el ejercicio profesional según el artículo 3 de la norma. Y ustedes, si miran esto, me sabrán decir, Víctor, vos que tenés siempre una voz cantante, te digo para que rompas el hielo, fíjense a qué se define como ejercicio profesional. Decimos, en el primer ítem dice ofrecimiento, ejercicio o prestación de servicios que requieran los conocimientos del agrimensor. Por otro lado, desempeño de cargos, funciones o comisiones públicas o privadas en ámbitos judiciales o administrativos que impliquen los conocimientos del agrimensor. La presentación ante autoridades o reparticiones de documentación, ya sea proyectos, plano, estudio o informe pericial sobre asuntos de la agrimensura. Y la divulgación técnica técnica o científica sobre asuntos de agrimensura. Esa no está. ¿No la ven? Sí, yo la veo ahí, divulgación. Ahí abajo del científica. todo. Lo que pasa es que yo sigo teniendo esto acá. No, pero se ve ahí. ¿Sí? Bueno, no, yo la veo. Bueno. Yo también la veo. Sí. Lo que quiero decir, fíjense, si nosotros evaluamos las funciones, los ámbitos de funcionamiento de los profesionales de la agrimensura, hablamos de la profesión independiente, ¿sí? Como podría ser el primer ítem. Hablamos de la función administrativa, como puede concentrarse de alguna manera en el segundo ítem, y podemos hablar tanto en el último como en el tercero podemos hablar de los temas propios del ámbito judicial en algún punto y documentación en general, que tiene que ver con proyectos digamos de otra índole. Pero por otro lado, la divulgación técnica y científica, y ahí también podemos hablar tanto de la creación de normativa como de las cuestiones científicas y académicas. Así que es un poco, podríamos decir que en este resumen estamos abordando los distintos ámbitos de actuación del profesional de la agrimensura. No sé si están de acuerdo. Yo la segunda no veo que haya organismos que tengan definido, por ejemplo, que el jefe de catastro tiene que ser un agrimensor. Por ejemplo, sería eso. ¿Y dónde están esos cargos donde la función la tiene que sí o sí desempeñar un agrimensor? Qué buena pregunta, ¿no? A ver, Ceci, ¿me podés ayudar un poquito en esto? Sería lo ideal, ¿no? La experiencia dice que, por ejemplo, la autoridad máxima, por ejemplo, en lo que sería el catastro provincial, hace años que no es un agrimensor, siempre un abogado. Lamentablemente pasan esas cosas, ¿no? En realidad, acá está diciendo que el ejercicio profesional se puede desempeñar ocupando ese tipo de cargos, ¿sí? No está diciendo que el cargo tiene que ser obligatorio. Está bien, entendí mal entonces. ¿Sí? Claro.
Claro, Es claro. lamentable, ojalá expresara lo otro, ¿no? Ah, yo interpreté mal ese. Claro. Bien. Pero es una realidad lo que planteaste. Claro, porque también por un lado habla de que una actividad reservada del agrimensor es el manejo de los catastros. Claro. Y sin embargo, en la realidad el catastro está a cargo también de otros profesionales, Sí. tanto a nivel municipal como a nivel provincial. Tal cual. Está bien. Bueno, ustedes vienen trabajando esa idea bastante bien, me parece, ¿no? Ya están, digamos, ya a nivel municipal, no sé si con cargos digamos, de última jerarquía, pero sí Sí. digamos, con profesionales No sé de la si agrimensura. Axel Porcel está, no, está Pieri nada más. No, tenemos director nuevo de catastro. Agrimensor. Agrimensor Axel Porcel. Así que muy contentos. Bueno, Sí. ¿ves? Eso no lo estaba sabiendo yo. Qué Pieri bueno. también está trabajando en la oficina de catastro, Nico Manrique también. Sí, eso Así sabía. que bueno, de a poco Bien. ya es un paso enorme. Bien. Fíjense cómo influyó en todo esto, me parece a mí, ¿no? Está bien, la figura de Carlos Melitón es, supongo que ustedes deben reconocer que habrá tenido algo que ver en todo esto, ¿no? Empuja todo el tiempo. Y estaba, estaba Melina también, que ella es agrimensora, que bueno, se fue hace poquito de la barría y en su lugar entró Axel. Así que nos dejó un agrimensor, por suerte. Perfecto. Bueno, y acá pobre Ceci que ella está en el ámbito municipal a full y que la rema todo el tiempo hace tanto. ¿Cuánto hace que está Cecilia en la municipalidad? Y hace 29 años. Wow. Sí. No estaba recibida cuando entré. O sea, no, claro. Sí. Hola, bueno. Evelyn, no te había visto. Hola, Eve. Hola. Bueno, finalmente, nada, situaciones para charlar también, ¿no? Para debatir. Pero bueno, siguiendo un poco con la línea en la que nos hemos planteado, vamos a empezar a hablar de qué pasa dentro del consejo profesional, ¿no? Y entonces no podemos dejar de marcar los niveles de los órganos directivos del consejo. Tal vez para sorpresa de ustedes o no, quien esté en algún club trabajando y que sepa de alguna manera cómo se trabaja esto de la asamblea, de los consejos, etcétera, etcétera, puede entender que la máxima autoridad la tienen propiamente todos los matriculados, ¿sí? La asamblea es la máxima autoridad del Consejo Profesional de Agrimensura. O sea, está integrada por todos los profesionales matriculados en la provincia, en el distrito o en el colegio de distrito que se hayan matriculado y que estén habilitados para el ejercicio profesional. Este es el primer órgano, el que de alguna manera da las directivas. Pero por otro lado, está el órgano físico, de alguna manera ejecutor, responsable, que lidera de abajo para arriba, de alguna manera, a la representación de los profesionales de la agrimensura, que son los integrantes del Consejo Superior, que son los 10 presidentes de los colegios de distrito, que fueron elegidos a través de elecciones por los propios matriculados y que representan el órgano que está en segunda instancia dentro del CPA. Y la tercer pata que tiene que ver con digamos, la potestad disciplinaria es el Tribunal de Disciplina, que también está integrada por los profesionales de la agrimensura, que también fueron elegidos al momento de ser elegidos el Consejo Superior, por elecciones, y que
de alguna manera son los encargados, tienen que tener condiciones especiales, pero son los encargados de evaluar en función a las denuncias o digamos, la forma en la que se puede iniciar una causa disciplinaria, justamente la sanción que le corresponde o la absolución que le corresponde a ese profesional. Así que bueno, de alguna manera, presentados los órganos directivos, paso a mostrar. Ustedes están viendo esta parte de acá de abajo, ¿no? Que dice, o lo veo yo sola. Ordinaria, sí se ve. Ordinaria se ve. Bueno, yo lo veo. Bien. Y extraordinaria. Bien. También. Como les dije, máxima autoridad, asamblea provincial. ¿Sí? La asamblea provincial es la asamblea integrada por todos los profesionales de la provincia, que por norma tenemos una asamblea ordinaria y puede haber asambleas extraordinarias. Por eso esta distinción que está allí abajo. Una asamblea ordinaria anual. Anual, claro. Sí, tal cual. Por año, ¿sí? Una por año. ¿Y cuál es el objetivo que tiene esa asamblea anual? Pues bien, trata la memoria y balance del ejercicio anterior, obviamente a nivel provincial, de todo lo ocurrido. Cuando hablamos de memoria, hablamos de todo lo que pasó, de todo lo que hizo el Consejo Profesional, en todos los ámbitos, en el ámbito administrativo, en el ámbito de relación con las instituciones académicas, en el ámbito de relación con las instituciones que trabajan codo a codo con nosotros, puede ser ARBA, Registro de la Propiedad, bueno, todos los ADA, todos los espacios donde nosotros tenemos el requerimiento de visación de planos o la mirada de nuestros planos de mensura, por ejemplo, frente a la mirada de otras instituciones. Bueno, están esos espacios, están con, digamos, las relaciones con las autoridades políticas, las normas, digamos, todo ese abanico de situaciones son tratadas en la memoria, que es lo que hizo durante un periodo de un año ese Consejo Superior que fue definido, que fue de alguna manera elegido por los matriculados. Y el balance tiene que ver con los números, ¿no? Los recursos económicos, cómo fueron destinados, en qué cuentas se distribuyeron. Siempre se hace previamente, o hacia fin de año, se hacen propuestas de los colegios de distrito sobre cómo van a gastar o cuál es el presupuesto que tienen previsto para el año siguiente. Esto es votado a favor o vetado por obviamente el Consejo Superior, y en función de eso se administran los distintos distritos, porque obviamente nuestra provincia tiene 10 distritos y ahora les voy a mostrar cómo estamos distribuidos. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Designar a sus propias autoridades. Esas autoridades no son las autoridades del Consejo Superior, sino que son autoridades propias designadas en el momento en que se abre la asamblea y que se proponen por los propios matriculados, ¿sí? Y tiene un formalismo. Ahora vamos a seguir mirando un poquito eso. Quiero decir algo de las asambleas, que digamos, sí, además de los temas esos dos importantes que nombraste, pueden sí, haber temas que tienen que estar en el orden del día, que digamos que complementen eso y que sean realmente interesantes y que ameriten que, por ejemplo, nosotros hemos viajado en grupo, hemos alquilado un colectivo, ir a, o sea, a Buenos Aires, a La Plata, a Tandil, justamente a poner nuestro voto o por la negativa, porque era un tema que no estábamos de acuerdo, y eso hoy la verdad que se perdió. Bueno, más todavía con la pandemia, que no hubo asamblea, ¿no?
Pero Sí. Eso les iba a preguntar, porque sí. yo, este año, el año pasado no me y enteré de asamblea. ahora están viendo a ver si la pueden hacer. Ah. Lo que pasa es que tiene que haber un vedor, no sé. Escuché lo que hablaban en la Sí, con última el tema de la reunión, virtualidad es complicado también. pero es importante participar de las asambleas, es muy importante. Yo me acuerdo, bueno, temas que se trataron así, candentes, era, por ejemplo, que el Consejo entregue fondos para que los matriculados tengan una obra social. Me acuerdo que viajamos y que se hizo tan larga la asamblea que nosotros habíamos ido en colectivo de empresa, no era contratado, y nos tuvimos que ir en Vicente López y nos fuimos antes de que se tratara el tema, habíamos ido exclusivamente para votar ahí, a favor o en contra, no me acuerdo. O por ejemplo, asambleas extraordinarias, me acuerdo una en Mar del Plata, que era para los fondos intangibles, ¿te acordás, Grace? Que para que, no sé, tenían que, o sea, el Consejo tenía obligación de ahorrar determinada cantidad de dinero y había que votar si eso seguía vigente o no. Entonces, bueno, desde el Colegio de Distrito, acá en Bahía, se puso, o sea, se determinó qué postura íbamos a llevar y viajábamos en grupo, ¿sí? Era súper interesante, aparte digamos, del encuentro con otros colegas que por ahí no veíamos, era muy interesante participar. Hoy se perdió un poco eso, ojalá los jóvenes se involucren más y tengan participación, porque en realidad la asamblea, como dijo Graciela, es el órgano que tiene más poder, ¿sí? Entonces, justamente es el momento donde lo podemos ejercer con nuestro voto, tomar decisiones que son realmente importantes, ¿sí? Sí, yo recuerdo una, Ceci ha sido, digamos, más participativa que yo, creo que tenemos una diferencia con nuestros chicos de edades y tal vez el tiempo en el que yo la veía más participativa era cuando yo tenía los chicos chiquitos. Pero siempre fue más batalladora en esto. Sí, bueno, es real, es real. Pero sí, ¿sabes qué? Me acuerdo creo que ahí nos tocó como, no sé si estábamos, yo en ese momento estaba en el consejo, a mí me tocó un periodo solamente, del 2007 al 2010 estuve como secretaria del consejo profesional. Del Colegio Distrito Tercero, ¿no? Del Colegio Distrito de Bahía Blanca. Y no sé si fue en ese periodo o antes o después, pero por ahí cerquita, cuando la Universidad de La Plata recibió dinero para poder hacer su espacio propio. El edificio de El Agrimensura, edificio, ¿no? Exactamente. Y allí en asamblea se autorizó el monto de dinero que se le iba a dar a la Universidad de La Plata para tener su edificio propio. Y en asamblea también se plantearon las demás universidades que tenían sus representantes diciendo que ese dinero también tenía que ser equivalentemente repartido con ese fin u otro, porque por ahí había universidades que no tenían la necesidad de un edificio, pero sí tenía la necesidad instrumental o la necesidad, otro tipo de necesidades, o de ampliar sus aulas, o de mejorar sus recursos didácticos, o lo que fuese, y que si se le daba eso a la Universidad de La Plata, era lógico que también lo recibiera el resto de las universidades. Me acuerdo de esa asamblea, que fue una asamblea bastante, obviamente, se planteaba la cuestión, se votaba y ganaba por mayoría según la posición de la mayoría, o sea que quien le interesaba, por ejemplo, de La Plata, recuerdo que había cantidad de gente que había ido, ¿sí? Porque les afectaba directamente. Y sí, y porque entonces se dan cuenta que nuestro voto vale, y ahí es donde tenemos el ejercicio de nuestra voluntad, ¿sí? En esos espacios. Yo estuve en una que la votación era nominal, tenías que decir tu nombre, tu matrícula, a favor, en contra, porque era tan peleado, o sea, porque por ahí era
bueno, por mayoría, a favor o en contra. Claro, ¿eligen el método de votación o ya está establecido el método No, de votación? si está muy, que no se puede, porque por ahí ves la sala donde se hace, la sala Claro. está llena de gente, si ves que la mayoría levanta, las autoridades de la asamblea ven que la mayoría, bueno, sale favorable lo que se votó ahí. Pero si está muy peleado, alguien lo propone y nominal. O sea, tenías que decir, Claro. por eso por ahí se extendían hasta, empezaban a la interminable. mañana y hasta la noche por ahí estábamos. Pero era Claro, porque hermoso, a mí me encantaba y ir a esa sí, reunión. acá en las elecciones de director de departamento, por ejemplo, Ujú. que van todos los docentes, o la mayoría, creo que es un porcentaje para la elección, también se elige si va a ser a mano alzada, si va a Claro. ser por Nominal. sobre, claro, o bueno, o si cada uno va a proponer. Claro, Pero por eso te preguntaba. sí, Sí, imagínate si cada uno tiene que decir el nombre y lo que no termina más. sí, Tal cual. sí, sí. Por eso decimos, para hacer la distinción de esto que estamos diciendo, por un lado, la asamblea ordinaria, que es un poco de forma, como bien decimos, tratar estos dos temas particulares, la memoria y balance, pero por otro lado, como bien aclara Cecilia, hay un orden del día que está propuesto con anterioridad a los consejos a los colegios de distrito, que se pide a los colegios de distrito en las sesiones anteriores que sugieran las temáticas que se van a tratar, que se quieran tratar en la asamblea. O sea, este tema obviamente está tratado con anterioridad, no es que el Consejo Superior arma su orden del día en función a su conveniencia o lo que fuera, son preocupaciones de la comunidad de la agrimensura y que están planteadas muchas veces a través de los distintos colegios de distrito. Entonces esto tiene todo un formalismo, por eso es una al año, por eso se tratan los temas con anticipación, llegan con anticipación a los colegios de distrito y se define el lugar, que generalmente es en algún lugar de la provincia, sugerido por algún colegio de distrito, a veces se hace, no sé, yo recuerdo en Bahía se hizo una, ¿no? Ceci, En Bahía, en Sierra de la Ventana. En Sierra de la Ventana. Bueno. En La Plata. Se ha hecho en La Plata varias veces. Sí. Aires, Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires. En Buenos también. Aires. A ver, para redondear, lo que dice Graciela,